En el pasado, cuando sonaba el nombre de Ecuador en la Conmebol, existieron varias selecciones que pensaban que la Tri solo podía ganar los partidos eliminatorios gracias a la altura, y que fuera de casa conseguir un empate era considerado un milagro. Ecuador no es Boca. Ecuador es un seleccionado chico. Pero con el paso del tiempo llegó la evolución. La tricolor fue avanzando, el talento nacional empezó a consolidarse en el extranjero. Los clubes más grandes del mundo se peleaban por los ecuatorianos, lo que por supuesto llevaría a la selección ecuatoriana a elevar su juego a niveles inimaginables y demostrarle al mundo que sí se puede. Conocida como la tricolor. Una selección que tras renacer eliminatoria camino a Qatar 2022, buscaría este nuevo proceso eliminatorio realizar una campaña todavía más trascendental a la anterior, porque no solo tenía mejores jugadores, no solo arrancaría con un nuevo técnico, no solo buscaría callarle la boca al mundo de las incesantes críticas internacionales de la prensa, ahora tenían la presión de arrancar en desventaja porque debido a un reclamo por parte de Chile, la Tri empezaría con 3 puntos menos las eliminatorias sudamericanas. Y muchas selecciones al arrancar con este castigo, tal vez se habrían desanimado, tal vez habrían arrojado la toalla, tal vez pondrían sus esperanzas con el aumento de cupos para clasificar a la repesca. Pero Ecuador, en lugar de rendirse, decidió aceptar su destino y demostrarle al mundo que si vas a soñar, debes hacerlo en grande. A mí Ecuador es lo más alto y ¿por qué no campeones del mundo? Así que hoy, te traigo la película de Ecuador y el camino por el que tuvo que pasar para clasificar al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Pero antes, que no se te olvide suscribirte a este canal, pegarte un buen like a este video y activar la campanita, ya que de ahora en adelante no te vas a querer volver a perder del mejor contenido de entretenimiento deportivo. Dicho esto, ahora sí agárrate porque arrancamos. Gracias a Ecuador, gracias a los jugadores. Después de observar el renacimiento de la selección ecuatoriana de fútbol y, paradójicamente, su caída del Mundial de Qatar 2022, era momento de pasar página. Nuevos objetivos estaban bajo su radar, como clasificar al Mundial, aunque a diferencia del resto de selecciones, tendría que arrancar con desventaja, porque Chile denunciaba a la tricolor por el caso Byron Castillo. Chile, con este abogado, ya ganó la misma apelación contra la selección de Bolivia. Chile iría al Mundial, Perú mantendría el 5º puesto. Exacto. Y después de meses de trámite legal, Chile lo logró. Bueno, no fue al Mundial otra vez, pero lograba hacerle daño a la Tri. Conseguía que sancionen Ecuador con 3 puntos menos para este nuevo proceso eliminatorio. Ah, qué hijos de... Y si crees que eso era malo, alístate porque Gustavo Alfaro, quien se había convertido no solo en el técnico que le regresaba la alegría a la fanaticada, sino también en casi un padre para varios seleccionados que siempre buscaron su apoyo, no llegaría a un acuerdo para renovar su contrato con la federación. Gracias a los jugadores, fundamentalmente, a toda esta hermosa vivencia que me hicieron pasar, que para mí está acá. Y que se lleva y lo voy a actuar hasta el final de mis días. Que hoy tengo, gracias a Dios, una nieta para contarle el día de mañana que su abuelo tuvo un lugar en el mundo donde fue feliz. Las cosas no estaban bien. Finalizaba una era. Arrancábamos condicionados. Y nada podía ser peor. Bueno, por lo menos eso creíamos. Las eliminatorias estaban a punto de arrancar. En Ecuador se sentía la ansiedad por conocer al nuevo director técnico. Varios nombres sonaron para hacerse cargo del nuevo proyecto, como el Tigre Gareca, quien fue el técnico de la selección peruana, o Guillermo Almada, que se encontraba brillando en el extranjero. Pero al final, después de un intenso debate, la federación se decidió por Félix Sánchez Vaz. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! A ver, la idea era que la tricolor
diera un salto de calidad con un entrenador que conozca el medio europeo. Sánchez Vaz había trabajado en su juventud en las categorías juveniles del Fútbol Club Barcelona, manteniendo una idea de juego, de posesión del balón, presión alta y juego asociativo. La idea de la federación era buena, solo que la ejecución fue malísima. ¡Me defraudaste, gordo! Porque el entrenador español llegaba de dirigir a la selección de Qatar, que no solo realizó su peor, y su única Copa del Mundo, también cayó en su debut siendo el anfitrión, algo que en el pasado jamás había sucedido. Teníamos entrenador, pero no terminaba de convencer. En sus primeros amistosos fue probando jugadores, dando la oportunidad a nuevos talentos para debutar. Entre ellos también se probó a un tal William Pacho. Esperemos que en un futuro le vaya bien a este muchacho. Y después de culminar los amistosos preparatorios, llegaba el momento de arrancar las eliminatorias junto a un Moisés Caicedo que acababa de arribar al Chelsea. 16 años tiene ese pibe. 16 años. ¿Cómo que 16 años? La fecha 1 de las eliminatorias sudamericanas iniciaba. Varias selecciones se encontraban preparándose. Sabían que con el aumento de cupos, todas tenían mayores esperanzas, excepto, claro, la Tri. Y su primer enfrentamiento sería contra la selección argentina. No, hombre, pues nos la pusieron facilito. La tricolor visitaría tierras del campeón, enfrentándose a uno de los rivales más complicados del mundo. A pesar de que luchó por robarse un punto, Messi se convertía en su verdugo. La fecha 1 culminaba y Ecuador tendría que viajar hasta Quito porque su próximo partido, que sería en condición de local, se convertía en una ocasión perfecta para recuperarse de esos 3 puntos con los que fuimos sancionados. Uruguay era su nueva prueba, que contaba con una plantilla de jóvenes talentosos que recientemente habían salido campeones del mundo en la categoría sub-20. Incluso en Uruguay, creían que derrotarían a la Tri debido al equipazo y a la llegada de Marcelo Bielsa. La selección ecuatoriana tiene menos 3 puntos e incluso va a haber menos público en el partido contra la selección uruguaya mañana. Yo creo que Uruguay es superior, sí. Yo creo que tiene muy buen el máximo oponente es Moisés Caicedo. Pero a diferencia de lo que mencionaron, la realidad estaba a punto de golpearlos. Trinchera Uruguay porque ataca Ecuador. Viene Kendrick. Uruguay había caído. Un chico de apenas 15 años hacía su debut y su nombre era Kendrick Páez. Ecuador recuperaba los 3 puntos con los que había sido sancionado y en Uruguay ya no pensaban igual. 16 años tiene ese pibe. 16 años. ¿Cómo que 16 años? Pusieron un pibe en la mitad de la cancha que podía ser el nieto de 16 Alberto. años. Manda con total y absoluta soledad la pelota al área. Pero no era momento de festejar, porque su camino recién empezaba. Todavía estábamos al fondo, con un saldo de 0. Ahora tendrían que visitar la altura de La Paz. Bolivia sería el próximo rival de la selección ecuatoriana de fútbol. Una Bolivia que no llegaba nada bien. Las 2 primeras fechas fue goleado por las potencias y sabía que no podía regalar más puntos. Muy pocas han sabido sacarle buenos resultados jugando tan arriba. Ecuador, por otro lado, también se encontraba necesitado. Sabía que necesitaba salir a ganar en condición de visitante si quería sumar sus primeros 3 puntos. Y nos regalaron un increíble partido. Siempre las salidas de Ecuador son por izquierda con Joander Chávez, que está muy activo. Atención, oportunidad para Kendrick. Es ahora, viene Páez, es el niño. ¡Viene Páez! ¡Golazo! En un partido donde no había muchos espacios. Parecía que Félix Sánchez Vaz tenía todo bajo control, pero la alegría que nos regaló las primeras fechas estaba a punto de apagarse. La Tri salía victoriosa de su visita a La Paz, buscaba aumentar su ventaja, anhelaba sumar una doble fecha perfecta. Su rival se trataba de la selección colombiana, que junto a Néstor Lorenzo se había convertido en una selección imponente. No había caído en ningún partido durante su mandato. La tricolor sí tenía un duro rival por delante. Se esperaba que Sánchez Vaz nos muestre ese salto de calidad, esa selección ofensiva que estuvimos esperando y que nos vendieron al principio de la eliminatoria. Pero tuvimos un partido que casi termina en pesadilla. Aunque el encuentro terminó el empate, Colombia tuvo más llegadas, Ecuador estuvo más cerca de perderlo que de ganarlo, pero gracias a la defensa y a Ramírez se rescató un punto.
un punto agridulce del que se esperaba que Ecuador se recupere la fecha siguiente, porque le tocaba pisar el Maturín, y después de 90 minutos la tricolor volvió a empatar. Matemáticamente no era un mal resultado, el problema era cómo se dio. Ecuador llegaba pero no la metía, varios seleccionados ocupaban posiciones que no eran las suyas, la delantera era un desastre, el goleador en esos momentos era Félix Torres, un defensa. Con eso te digo todo. Lamentable lo del técnico, repetitivo lo que siempre hace. La hinchada empezaba a creer que el proyecto no se dirigía a ningún lado, y Sánchez Vaz buscaba demostrarles todo lo contrario. Así que su partido por la fecha 6 sería contra la selección que llevó a Ecuador a los tribunales, la selección que obligó a la Tri a arrancar con 3 puntos menos de eliminatoria sudamericana, Chile. Perfecto. Como se imaginarán, la fanaticada esperaba ansiosa por este partido. Querían ganarle por todos los medios y de manera contundente, que bueno, se traduce en goleada. Querían quitarse esa espinita por lo sucedido un año atrás. Si Vaz quería ganarse a la fanaticada, este era el momento perfecto. Además, Chile llegaba de jugar mal, el ambiente estaba lleno de eudaimonía, y en lugar de tener el partidazo que esperábamos, casi se va todo a la mierda. ¡Nos vamos! Acá está Sánchez, el balón al área, viene Alexandro, la viene, está. Dale, hasta la cocina, Sánchez. Pintura y un mal rechazo, le queda Dávila. Ay, mamita querida. Va a quebrar la cintura, se va a meter en el área, la dejó para Alexi, siempre Sánchez, está solo Dávila, pégale, venga, corra. Osorio sobre la última línea, la pelota pegó en el palo, está el de Alexi, siempre Sánchez la quiere de Ávila, acá está Sánchez, palo de Ávila, y la sacaron de la línea, cuando insiste Chile. Qué bueno lo de Darío Osorio, por Dios. Los ecuatorianos piden la hora, 95 se van a cumplir. Ecuador conseguía la victoria, pero no lo hacía de la forma que se esperaba, casi terminó pidiendo tiempo. Aunque sumaba de 3, el público no aguantaba que la Tri jugaba para ganar por la mínima, y fue como nació esta canción. ¡Fuera Sánchez Vaz! ¡Fuera Sánchez Vaz! Y después de la presión de la hinchada, fue así como Sánchez Vaz nos dijo adiós. ¡No! Pero revivió. Y ahora se iba a reivindicar, porque la Copa América estaba por arrancar, y la vida, bueno, no le echemos la culpa a la vida, seamos más realistas. Egas le daba una segunda oportunidad. La Copa América 2024 estaba por arrancar. La selección ecuatoriana de fútbol pelearía en un grupo al que muchos consideraban accesible. Se encontraba Jamaica, que llegaría sin su máxima figura, Venezuela, que mostraba mejoría, México, que venía de jugar mal, pero era el eterno favorito. ¿Y por qué? Pues, ¿por qué no? El primer partido del que se esperaba una victoria, una falta condicionaba a la Tri a jugar con 10. Creo que Ener Valencia vio aquí a Sánchez Vaz. La Tri caía en su primer encuentro. En su segundo partido sumaron sus primeros 3 puntos, contra una Jamaica bastante reducida. Su partido final se jugaba el todo o nada contra la selección mexicana. La neta veo mucho mejor a México que Ecuador. Aunque moralmente ellos ya estaban clasificados a cuartos de final, la tricolor los dejaba fuera. ¡No te la puedo creer, cabrón! Por fin alguien que la pasaba peor que nosotros. Pero este partido tiene su video aparte, te dejaré la recomendación al finalizar el mismo. Ecuador clasificaba a cuartos de final, pero los gritos de fuera Sánchez Vaz se hacían más fuertes. ¡Fuera Sánchez Vaz! ¡Fuera Sánchez Vaz! La fanaticada estallaba y su próximo rival se trataba de Argentina. El optimismo para este partido, bueno, la verdad no sé si decirlo optimismo, cambiémoslo por poca fe, que se le sentía a Sánchez Vaz, apuntaba que Ecuador iba a terminar un ciclo horrible, de manera horrible. Entonces, cuando no se esperaba nada y nadie creía nada, sucedió. Se metió al área Sarmiento, Dibu, arquerazo tiene Argentina. Fue abriendo el centro preciado. ¡Ah! La levanta al área, Kevin. ¡Gol!
Ecuador caía eliminado, pero no de la forma que todos esperaban. Sánchez Vaz al fin había hecho funcionar al equipo. Finalmente observamos a la selección que esperábamos durante toda la eliminatoria. Por fin, luz al final del túnel. Pero no tenemos permitido ser felices. Y después nos enteramos que este era su partido final. La era Sánchez Vaz había terminado. Y esta era su forma de decirnos adiós. Y no, ya no revivió más. Y sin técnico y a poco de reanudarse las eliminatorias, la federación estaba a punto de darnos una gran sorpresa. Las eliminatorias estaban por reanudarse y todavía no había técnico para hacerse cargo de la tricolor. Pero después de analizar varias carpetas, otra vez, finalmente teníamos al elegido. Becachese se convertía en el nuevo director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol. Creo mucho en la convicción, creo mucho en la preparación y sobre todo los valores. El problema es que debutaría contra Brasil y no tenía tiempo para conocer a sus jugadores en amistosos preparatorios. Como era de esperarse, el partido en Brasil terminó en derrota, pero Becachese se daba cuenta del potencial que tenía Ecuador. Jugadores de gran renombre internacional, una de las mejores defensas de América, un mediocampo infranqueable, solo le faltaba un hombre gol. La fecha 8 se acercaba, su partido era en condición de local contra Perú. ¡Qué bien! Una Perú que se venía cayendo a pedazos, pero que en el pasado le había costado muchísimo enfrentar a la Tri. ¡Uy, qué mal! Porque eran 2 eliminatorias seguidas que la bicolor se llevaba la victoria en tierras ecuatorianas. Becachese quería empezar con pie derecho, y es así como se enfrentó a Perú. ¡Arma el bombazo! ¡Le queda Kendry! ¡Powers! Ataca Lanfranco, viene el centro. ¡Enner! ¡Y golazo! ¡Enner gol! ¡Enner gol! ¡Enner gol! La tricolor se llevaba la victoria. Enner Gould marcaba el único tanto del partido. El público estallaba de emoción al ver cómo Perú caía por fin contra Ecuador por eliminatorias. Pero esto todavía estaba lejos de terminar y el siguiente encuentro, aunque era jugando de local, se convertiría en una guerra psicológica en la cancha, porque Paraguay visitaba tierras de la Tri. Aunque la albirroja arrancaba mal las eliminatorias, con el pasar de las fechas empezó a levantarse. Y todo esto fue gracias a este personaje, Gustavo Alfaro, que llegaba para hacerse cargo y conseguía renacer a la garra guaraní. Figuras como Moisés Caicedo, Pierre Hincapié o Enner Valencia reconocían el talento de su viejo mentor. Alfaro también sabía lo difícil que era enfrentarse a Ecuador, y en la cancha ambas selecciones tuvieron grandes problemas. Aunque el partido terminó en empate, la Tri le mostraba su respeto a quien alguna vez le devolvió la esperanza a todo un país. Y después de este partido, en lugar de reconocer la grandeza que tenía Ecuador, otras selecciones empezaron a subestimarla. La fecha 10, Ecuador viajaría hasta un escenario que siempre le ha costado. Tendría que enfrentarse a la selección uruguaya. Una Uruguay que, post-Copa América, empezaría a tener problemas, pero que contra Ecuador, al parecer, no había de qué preocuparse. Sí. Y yo tengo esa sensación de que Ecuador no va a aguantar. Porque pensaban que era solo cuestión de tiempo para que empiece a desinflarse. Uruguay necesitaba escalar en la tabla de posiciones y sus antecedentes enfrentándose a la Tri lo daban como ganador. Pero la tricolor se robaba un empate de uno de los escenarios más complicados de Sudamérica. Hasta el momento solo Argentina y Brasil sabían lo que era ganarle a la tricolor. Y la fecha 11 llegaba un rival con el ego bastante alto. Bolivia. Se encontraba con el ánimo más animado que de costumbre. Empezaban a sumar puntos de local gracias a su localía y el recambio generacional. Y de visitante consiguió derrotar a Chile, una victoria histórica, porque ganar fuera de casa se había convertido en una utopía para la verde. Lo que llevó a su prensa a creer que el partido contra Ecuador sería fácil.
Ángel Preciado, el Esparta de Praga, cualquier cosa. Carlos Grueso del San José de Estados Unidos, no existe. Ángel Mena del León de México, no existe. Señores, mínimo un empate en Ecuador. Ecuador no era la gran cosa. Bolivia se pasaba las estadísticas por los huevos. Al parecer ya habían ganado el partido antes de saltar a la cancha. Y lo que sucedió después... Bueno, ¿para qué te lo cuento? Va a abrir el pie. Gol del Ecuador. La pelota hacia el área, llegó el Willy, gol. El equipo ecuatoriano, remate al arco, gol. No. Está con la pelota, remate hacia el arco, gol. ¿Algo? La fecha 12, Ecuador tenía que salir a jugar en condición de visitante. Uno de los partidos más complejos de toda su historia, porque su rival se trataba de la selección colombiana. La tricolor no conseguía sumar 3 puntos jugando en condición de visitante hace más de 50 años. Además, Néstor Lorenzo mantenía su selección con una increíble racha de victorias jugando como local. Además, llegaban de ser finalistas de la Copa América. Además, nadie hasta el momento había conseguido arrebatarle el triunfo de Barranquilla. Además, eso nada más. Y bueno, a su prensa le hacía falta un baño de humildad. Pero ¿por qué miedo? Muertos de miedo, pues, con esos ecuatorianos, pues. Colombia va a golear a Ecuador, perfecto. Colombia va a golear a Ecuador. Miedo con esos jugadores ecuatorianos, pues. No. Diego, 59 años que no gana Ecuador en Barranquilla. La última vez, 1965. Oye, a mí esos datos no me gustan. Pero hay que darlo, Liche, ¿sabe por qué? Porque hoy no va a ser la excepción. Hoy llegará a sus 60 años Ecuador, que no va a ganar acá en Barranquilla. También un jugador de 130 millones. Bueno, pero juega bien. Para mí. ¿Juega bien? ¿Por encima del promedio? Normalito. ¿Para qué jugar si el partido estaba perdido? Pero bueno, solo por si acaso, vamos a ver lo que pasó. Arranca el juego. Ener Valencia de zurda Vendra. Ecuador sumaba 3 puntos de Barranquilla. Esto lo acercaba más a la Copa del Mundo. Si era momento de festejar un triunfo, era este. Porque mientras Ecuador festejaba, la prensa colombiana feliz no estaba. Moisés Caicedo cogía la pelota para un lado, para el otro, para atrás, para arriba, para abajo. No somos ningún super equipo de nada. Otra cosa es que físicamente a veces nos pueden superar. Ay, que no nos ganaban hace 59 años. Tome. Todo estaba bien. Ecuador estaba en su mejor momento. Le ganaba la prensa rival. Nada podía ser mejor. Lastimosamente, hay una regla no escrita en el mundo del fútbol. Todo lo que sube, tiene que bajar. La Tri se encontraba en un gran momento. La fecha 13 se enfrentó a la selección de Venezuela. Con una victoria por 2-1, continuó escalando en la tabla de posiciones. Hasta aquí todo era felicidad. La selección conseguía resultados, Ener se reencontraba con el gol, BKC fechas atrás trajo de vuelta a Gonzalo Plata, había más sinergia en el equipo. ¿Quién pensaría que la fecha 14 se iba a armar la bronca? Ecuador viajaba hasta tierras chilenas y los problemas se gestaron debido a la convocatoria de Darwin Guagua, que apenas tenía 17 años de edad y no había debutado en la Serie A del fútbol ecuatoriano. Aunque el partido terminó en empate, empezó a cuestionarse la nómina de convocados y ya saben que la fanaticada no perdona. La fecha 15, la Tri recibiría a la selección brasileña con el debut de Carlo Ancelotti. Aunque Brasil no llegaba a demostrar buenos resultados de esta eliminatoria, se esperaba un buen partido de lado y lado. Lastimosamente, nunca se consiguió romper el 0-0. Un punto nos separaba del Mundial. Punto que intentaríamos sumarlo contra Perú, una de las peores selecciones de esta eliminatoria. El sueño estaba más prendido que nunca. Tomando en cuenta que arrancó con 3 puntos menos, clasificar esta jornada podría ser algo histórico. Después de todos los problemas con los que arrancó, finalmente celebraba su clasificación en tierras peruanas. Pero esto no termina aquí. Todavía teníamos 2 fechas más por cumplir, y se trataba de 2 de las mejores selecciones de las eliminatorias Conmebol.
En la penúltima fecha de las eliminatorias, Ecuador tenía un partido intenso. Hasta el momento solo había caído en condición de visitante contra las potencias y ahora tenía que visitar tierras paraguayas, escenario en el que nunca había sumado ni un empate por eliminatorias. El desenlace era complicado. Encima Paraguay derrotaba a todas las selecciones que pisaban sus tierras. Brasil, Argentina, Uruguay, desde la era Alfaro no existía ninguna selección que logra sacarle por lo menos el empate. Y la Tri tenía que luchar contra eso. Los pies de Omar al derecho, perdimos la marca, Sosa, Galíndez. Está desmarcado, ahora Nilsson. No alcanza a marcar el Cibar, Galíndez. Ahora el bombazo de Cuba. Pisa el área Kendrick, sí, está El partido había finalizado. La selección ecuatoriana de fútbol sumaba su primer punto en suelo paraguayo. Un punto que pudo ser festejado, pero lo que hubo no fue celebración. Y si te preguntas ¿por qué? Pues, ¿por qué no? No, mentira, esta vez no, ¿por qué no? Una combinación de resultados discretos, declaraciones polémicas y una actitud que muchos percibieron como desconectada del sentir nacional hacían que Becasese no sea el técnico más querido de Ecuador. Incluso algunos empezaron a extrañar a Sánchez Vaz. Así de molestos estaban. Y con los ánimos por los suelos y la fanaticada volcada contra Becasese, tendría que reivindicarse para el partido final, que era contra la selección argentina. La Tri llevaba varios años sin ejercer su localía con efectividad contra el albiceleste. Además, Argentina llegaba de ser campeón del mundo, bicampeón de la Copa América, y se perfilaba como candidato para levantarla. Viéndolo bien, el partido sí estaba complicado, pero todavía estábamos jugando las eliminatorias, y sin técnico, porque Becasese tuvo acumulación de tarjetas para este partido, la Tri saltaría a la cancha en contra de un dificilísimo rival. Fecha final, batalla final ante la campeona del mundo. Ahí levanta el centro. Y sí, Valencia, Valencia. Un largo de Moisés, ahora el que recibe Segner, está Valencia, Vinegger. ¡Valencia! El encuentro había finalizado, no solo consiguió una victoria histórica, también lograba derrotar a Argentina en el llano, porque ahora juegan en Guayaquil, y lo hizo dominando el partido, con un delantero que no tenía miedo a marcar, al que tuvieron que hacerle varias faltas para detenerlo, porque si no, no podían. El Chivo fue figura, esta era la selección que queríamos observar en la Copa del Mundo, y después de este partido, Ener Valencia decidiría retirarse de la selección. Ya no jugaría más los partidos por las eliminatorias Conmebol. Su retiro era un hecho, aunque tuvo altos y bajos. En muchas ocasiones la fanaticada en su contra, y se sentía solitario en la delantera, siempre te recordaremos como un gran referente gol. ¡Valencia! Esta fue la película de Ecuador, camino al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Por cierto que te recomiendo estos videos que están acá, son justo lo que estás buscando. Yo fui tu amigo el Guachito Man, y de mi parte, bye.